Nuevamente estamos en este espacio reflexionando y deseando caminar en este tiempo de la Cuaresma, en este tiempo de gracia, pues por el camino del Evangelio, el camino que nos ofrece Jesús para llegar a la santidad, es decir, para llegar al grado máximo de la superación moral, espiritual, que una persona puede tener, teniendo siempre como modelo nuestro Señor Jesucristo, el hombre perfecto. El día de hoy quisiera reflexionar en torno a un tema sobre un tema que tiene mucho que ver con uno de los elementos propios de la Cuaresma, o de los elementos como centrales. Decíamos la vez pasada, hablábamos sobre la oración, que insisto que el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6 nos habla de estos elementos: oración, ayuno y limosna. Y quisiera no hablar precisamente del ayuno o de la limosna, pero sí hablar de una virtud interesante a la que se puede llegar a través también del ayuno y de la limosna, pero también que esta virtud de la que vamos a hablar pues nos puede ayudar a conseguir una actitud de generosidad frente al necesitado, y así como también nos puede ayudar a crecer en la virtud o en la moderación de nuestros impulsos, que es uno de los propósitos del ayuno cristiano. Me refiero a la virtud de la austeridad. Hablaremos en este espacio entonces de esta virtud tan bonita y quizás hoy poco valorada en los ambientes en los que vivimos, la virtud de la austeridad. Como etimológicamente hablando, la austeridad tiene un origen un poco difícil, tanto en latín, austeritas, algo que es áspero, difícil; en griego, austeros, seco, áspero. La expresión no es tan agradable, pero bien, ¿cómo poder entender la austeridad como virtud cristiana y además podríamos decir hasta como una especie de consejo evangélico? Es que la vida de Jesús se va definiendo siempre sobre esta línea, la línea de lo austero, una vida a veces limitada o privada de algunos lujos, de algunas comodidades o de muchas comodidades. Jesús optó por una vida áspera, podríamos decirlo así, por una vida no tan sencilla. De hecho, cuando Jesús habla de la puerta angosta, que es la que nos lleva al cielo, pues podríamos entenderla en la clave de su propia vida. Jesús optó siempre por el camino estrecho, por el camino que no era el de la comodidad o el de la apariencia. La austeridad entonces podríamos entenderla cristianamente hablando como la actitud de vida que Jesús ha entendido, que ha asumido, la actitud de vida que no depende de lo aparente o de lo accesorio. Lo accesorio es aquello que se quita y se pone, pero que no determina a la persona. Y podremos pensarlo, por ejemplo, en los accesorios que nosotros solemos utilizar, tanto las mujeres como los hombres. Podemos tender al uso de accesorios, unos más, unos menos. Una pulsera, por ejemplo, que puede tener un significado, que puede tener un simbolismo, pero que finalmente es un accesorio, y que en muchos casos, la mayoría de ellos, pues es una prenda que se pone a lo mejor para combinar una cierta ropa, o por el simple gusto de portar un adorno, ¿no? Lo accesorio es eso, aquello que puede estar y no estar, y no determina al ser humano. Podríamos pensar también en aquello que es aparente, aquello que no muestra necesariamente lo que hay en el interior, sino solamente es parte de la apariencia. Jesús vivió sin lo aparente y sin lo accesorio. Jesús nos enseñó a vivir de lo esencial. Por eso vemos a un Jesús que nace en medio de una realidad de mucha pobreza, de mucha limitación. Nace como un marginado de su sociedad, y nace también incluso en un lugar que no es ni siquiera el digno. Por otro lado, la vida de Jesús va a parecer el Evangelio por los esbozos que nos da, que es una vida siempre de gran sacrificio, pero una vida sencilla.
no es una persona que pertenezca a una familia de abolengo, sino es un hombre común, un hombre que trabaja, un hombre que vive en medio de un pueblo muy sencillo. Jesús nos da una enseñanza en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Palabra de Dios. Jesús nos enseña entonces que el camino del que quiere imitar a Cristo tiene que ser un camino marcado por una constante lucha contra el egoísmo. No es que Jesús esté en contra del sano amor propio, no es que Jesús quiera que uno personalmente como que uno se infravalore, como que uno viva una baja autoestima. No, es una lucha contra el egoísmo, con el amor a uno mismo exacerbado, porque el apego desordenado no solamente es hacia los de afuera, hacia otros, hacia una cosa material. El apego desordenado también puede ser hacia mí mismo. Cuando yo miro demasiado mi comodidad, cuando busco demasiado el estar bien, cuando me miro siempre a mí, me siento no solo valioso por ser hijo de Dios, sino valioso a lo mejor por mi apariencia, a lo mejor por las cosas que utilizo, hasta a lo mejor por las marcas que llego a utilizar en ropa, en accesorios, en dispositivos, en lo que sea. El Señor nos invita a marcar una vida de constante lucha contra el egoísmo, pero una vida también que asume la cruz, que asume la vocación. Y definitivamente no podemos hablar de estos temas sin mirar el ejemplo mismo de Jesús, en este sentido de mirar su vida austera. La tradición cristiana, sobre todo en la vida consagrada, en la vida de los religiosos, de los monjes, de las monjas, ha entendido este valor de la austeridad vivido concretamente en el consejo de la pobreza que abrazó Jesús, que en muchos momentos sí significa una cuestión material o bien se manifiesta en actitudes materiales externas, pero sobre todo que parte de un profundo deseo de Dios, una necesidad constante de Dios. En el capítulo 5 de San Mateo, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, cabe señalar que la primera bienaventuranza que Jesús dice es: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Lucas no le da el apellido de espíritu, él solo dice dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero entiéndanse entonces que a la luz del Evangelio podemos entender que la pobreza que Jesús llama incluso camino de beatitud, camino de alegría, no es la pobreza de quien no tiene para comer, de quien no tiene para vestir, o incluso como una especie de discurso que enarbola la pobreza material, y que entonces por eso al cristianismo en muchos momentos de la historia, en muchos países, en muchas ideologías, se le ha catalogado de una doctrina represora del progreso humano. No, Jesús no quiere la miseria del hombre, Jesús no quiere que el hombre viva en la indignidad, que pase hambre, que sufra la marginación. La pobreza de la que habla el Evangelio parte de eso, de una actitud de necesidad de Dios, porque el que no necesita de Dios, pues se hace autosuficiente y cree que solo puede. Por eso creo que en esta Cuaresma las actitudes de ayuno, de limosna, tendrán que partir de esta actitud. Yo quiero sentir esta necesidad de Dios, porque a veces en mis orgullos, en mis vanidades, en mis lujurias, y podemos ponerle el pecado que cada uno considere el más fuerte en su vida, yo en ese pecado experimento esa autosuficiencia, porque cuando peco se me olvida que necesito a Dios, creo que yo solo puedo. Cuando caigo en la tentación muchas veces caigo porque parto de una actitud que me lleva a pensar que yo puedo, que aquella tentación no me va a hacer daño, o como dicen algunos adictos a ciertas sustancias, yo lo controlo, yo cuando quiera lo dejo. Pero es una realidad que no es así, que necesito a Dios, lo necesito para vivir, lo necesito para respirar, lo necesito para tomar decisiones.
Entonces la pobreza evangélica parte de esta actitud. Y para vivir esta pobreza, en la tradición de la vida cristiana y sobre todo de la vida consagrada, encontraremos esta virtud, la virtud de la austeridad. Tener lo necesario, podríamos decirlo en muy pocas palabras. ¿Qué es la austeridad? Es tener lo necesario, tener lo que necesito, porque de pronto de más me puede llevar a perderme, y tener menos me puede llevar, dice el libro de Job, a renegar de Dios. Tener lo necesario no quiere decir que, por ejemplo, un padre de familia, una madre de familia que saca adelante a su familia, no tenga la aspiración de tener una casita más grande, o un carrito mejor, o de pronto solo de tener un carrito, ¿no? O de poner un negocio, o de que me vaya bien. La austeridad no está peleada con eso. La austeridad está peleada, o tendrá que emprender una lucha en contra de ese deseo tremendo de poder o de tener, como vemos en las tentaciones de Jesús, sobre todo en el capítulo 4 de San Mateo, San Lucas también lo vamos a tener ahí narrado. Vamos a encontrar cómo el demonio pone a prueba a Jesús con estas tentaciones, la del poder y la del tener. Yo te daré todo si tú te arrodillas ante mí. La austeridad va en contra de esto, de un apego desordenado a los bienes materiales. Qué bueno que tengas un deseo de progresar y por eso trabajas y por eso te empeñas, pero la austeridad incluso te puede librar al librarte del deseo desordenado de los bienes materiales, te puede librar a lo mejor de aquella expresión del fin justifica los medios. Entonces, para que me vaya bien en el trabajo, miento, robo, difamo a alguien. Para que me vaya bien en el negocio, entonces vendo cosas chuecas, le entro a negocios turbios. La austeridad me va a decir, espérate, ¿tienes lo necesario? Sí. Qué bueno, entonces da gracias a Dios y sigue esforzándote. Pero la austeridad también me va a llevar a ser una persona capaz de compartir lo que yo tengo, capaz de ser solidario con aquel que no tiene, porque el que está desordenadamente apegado a las cosas de la tierra, al dinero, pues siempre será una persona incapaz de compartir. Dice nuestro padre fundador, el padre Luigi Butera, hablando justamente de esta virtud, dice: por el amor al dinero se está dispuesto a sacrificar la justicia y a usar la violencia. Esta es una realidad que palpamos día a día en nuestras calles, en nuestras colonias, en nuestros estados, en nuestros países. En nuestro país lo estamos viviendo de una manera muy fuerte. El amor al dinero ha sacrificado la justicia. Estamos dispuestos, o están dispuestos aquellos que aman el dinero desordenadamente, a usar la violencia con tal de preservar sus bienes materiales. Hablemos de crimen organizado, hablemos de todas estas realidades duras y difíciles que estamos viviendo en muchos países, en muchos continentes. En varios continentes se está viviendo esta realidad de manera muy cruda, pero que en el fondo es esto, un amor desmedido por el dinero. Esto lo aunamos a una sociedad que camina en una actitud siempre de mucho materialismo y sobre todo de mucho consumismo. Compra, compra, compra y ten, y ten, y ten. Podríamos cuestionarnos al interior de cada uno de nosotros sobre nuestros gustos, sobre aquello que compramos. ¿Qué compramos? De verdad, todo lo que yo compro lo necesito. Soy de esos que va al supermercado o a la tienda de la esquina por una cosa y sale con el carro lleno, sale con las bolsas repletas y compra todo menos a lo que iba a comprar. Soy fácilmente vulnerable al deseo de tener, y cuando tengo me doy cuenta que quiero más. Si estas realidades se vienen a ser presentes en mi vida, bueno, será importante entonces preguntarme por qué no vivir la austeridad. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la vocación del cristiano a la castidad, que es un tema muy interesante, y es de hecho en este espacio hablaremos también de la castidad, pero hablando de la castidad, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente: el que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir a las tentaciones, debe poner los medios para ello: el conocimiento de sí,
la práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas, la obediencia a los mandamientos divinos, la práctica de las virtudes morales y la fidelidad a la oración. La castidad nos recompone, nos devuelve a la unidad que habíamos perdido dispersándonos. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2340. El que quiere permanecer fieles a las promesas de su bautismo y quiere dar embate, dar lucha a las tentaciones, debe poner los medios. Entonces no se vencen las tentaciones y no se es fiel por arte de magia. El hombre tiene que aprender a poner los medios. ¿Y cuáles son los medios que le corresponden al ser humano? 1, conocimiento de sí. Que yo sepa qué es, cuál es mi talón de Aquiles, decimos, cuál es mi debilidad, pero también cuál es mi fortaleza. La práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas. La ascesis tiene mucho que ver con la austeridad, es como esta práctica de saber vivir con lo necesario, pero también saber de renunciar a aquello que no me es indispensable, que me puede ser muy atractivo, que me puede ser incluso muy gustoso y que incluso no necesariamente tiene que ser malo, pero la capacidad de renunciar a eso, que incluso a veces puede llegar a ser legítimo, me lleva a saber tener una actitud siempre de moderación y de control de mis impulsos. La ascesis no solamente se tiene que entender como darme de latigazos, que en algún momento también de la espiritualidad cristiana pues ha formado parte de esto. No estamos hablando de los excesos, sino de la auténtica práctica ascética. El ayuno es un medio ascético. Con el ayuno yo fortalezco mi voluntad y hago la experiencia de la necesidad, una necesidad que se expresa primeramente en el estómago, porque me da hambre, pero que me puede llevar también a poder sentir la necesidad de Dios y la solidaridad con el que no tiene, con el que no ha comido, con el que sufre. El ayuno viene a ser uno de esos medios ascéticos, como dice aquí el catecismo, para ser fiel a las promesas del bautismo y luchar contra las tentaciones. Y claro, el ayuno, eminentemente hablando del ayuno de no comer, de no desayunar, de no comer, de no cenar, pero podríamos hablar también de los ayunos que podemos hacer a lo largo de nuestra vida, a lo mejor privándonos de algún gusto, de algún dulce, de alguna golosina, pero también de algún confort, ¿no? A lo mejor yo conocí a una persona que una de sus prácticas ascéticas para luchar en contra de una fuerte tendencia a la pereza, pues era la de no sentarse, ¿no? Durante la jornada decía, a veces me siento muy cansado, pero procuro mejor hacer otras cosas, y hay días que digo, hoy no me siento, ¿no? Hoy no voy en el camión y hay la oportunidad de sentarme, pero no me voy a sentar, lo voy a ofrecer por Dios, lo voy a ofrecer para no ser perezoso, lo voy a ofrecer para fortalecer mi voluntad, etcétera. Siempre, como incluso por ejemplo los grandes maestros de la espiritualidad lo van a enseñar, buscando no dañar el cuerpo o no ser pues un obstáculo para la salud de la persona, ¿no? Otra persona que alguna vez me decía es que una de mis penitencias es caminar por el sol, ¿no? Cuando voy en la calle, en lugar de elegir el lado de la acera, de la banqueta donde da la sombra, busco el lado donde da el sol y lo ofrezco por las personas que están en la calle, por las personas que sufren la marginación, etcétera, ¿no? Esos son los medios ascéticos, y cada uno podrá descubrir desde su propia tentación y pecado dominante pues qué práctica le puede servir. Pero también dice el catecismo, la obediencia a los mandamientos divinos, es decir, saber escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, y la práctica de las virtudes morales. Una de las prácticas que hoy estamos hablando es la austeridad, y finalmente la fidelidad a la oración. Porque no todo es cuestión de mi esfuerzo, no todo es cuestión de que yo me proponga y le eche muchas ganas, es también cuestión de abrirse a la experiencia de la gracia. Entonces la austeridad como virtud que nos hace ir a la necesidad de Dios, pues nos abre completamente a una actitud también de oración. El camino de la perfección, cita el Catecismo de la Iglesia Católica, la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, dice: el camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Dice
el Catecismo, parafraseando a la segunda carta a Timoteo capítulo 4. No hay camino de perfección, no hay santidad sin combate espiritual y sin renuncia. Esto lo dice el Catecismo en el número 2015. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. Estamos entonces llamados a vivir el gozo de la bienaventuranza, el gozo de hacer lo que le agrada a Dios, y que si le agrada a Dios no es como a modo de agradarle a un rey caprichoso que nos pide cosas raras para que él esté contento, no. Agradar a Dios es también sinónimo de vivir de acuerdo a aquello para lo que fuimos constituidos. Esto es vivir como fieles al instructivo del fabricante. Cuando nosotros utilizamos un aparato, un electrodoméstico, una cosa, y no leemos el instructivo, y hay que señalar que en muchas culturas somos muy dados a jamás leer los instructivos. Es más, abrimos el empaque, lo tiramos y tiramos con ello el instructivo, ¿no? El no leer el instructivo pues puede causar que yo use mal el dispositivo, use mal el aparato, y que cuando yo quiera reclamar porque se descompuso o porque no funciona como debería, pues ni siquiera me puedan hacer válida la garantía, ni siquiera me puedan decir que realmente me pueden responder por aquello, porque el problema fui yo lo usé mal. El ser humano tiene su instructivo, es la voz de Dios, es la escritura, es la historia de la salvación, que nos dice para qué fue el hombre hecho y cuáles son las actitudes, las formas de ser, las formas de vivir que lo hacen planificar aquel proyecto con el que Dios lo ha creado, pero también cuáles son las actitudes, situaciones que lo llevan a atrofiarse. La austeridad entonces potencia en nosotros la apertura a Dios, la apertura a su gracia, pero también el desapegarnos de aquellas cosas desordenadas, amores humanos, amores hacia cosas materiales, al dinero, cosas, bienes de esta tierra, a moderarnos en el uso de los bienes de la tierra, como dice la liturgia cristiana, y abrirnos a la experiencia de Dios, que nos llama no a vivir de lo aparente o de lo accesorio, sino siempre de lo que es esencial, de lo que verdaderamente vale. Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, dice eso, ¿no? Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos, y un poco esta expresión nos ayuda a entender también esto que el Señor nos ha invitado a vivir en el Evangelio. Lo esencial no se ve, lo que verdaderamente vale no siempre está a la vista de los ojos, hay que ir a ver al corazón, y esto es lo que el Señor nos invita hoy, a abrir el corazón, los ojos del corazón, de la conciencia, para saber qué es lo que verdaderamente vale y empezar a luchar por ello. Que tengas un excelente día y que sigas teniendo una muy bendecida Cuaresma.